Bienvenidos. Mi nombre es Luisa María Castillo y soy la coordinadora del programa de Connections California Transición a la Adultez. Connections California es una red central de información que está completamente en línea y disponible en inglés y español, centrado en la planificación de la edad adulta para personas con discapacidades. Junto a mí hoy se encuentra Mónica Soria, representando a Congreso Familiar, y la doctora Mariana García Torres, nuestra invitada especial para el día de hoy. Esta viene siendo la primera sesión de la serie de charlas Pubertad, Sexualidad y Discapacidad, preocupaciones más comunes en preadolescentes, y este evento forma parte de Connections California Transición a la Adultez, proyecto de Parents Helping Parents. Mariana García Torres es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago. Ella es colombiana y tiene una maestría en psicología. Ha trabajado y dirigido investigaciones en la educación de padres por más de 5 años y ha desarrollado un programa para padres de preadolescentes con autismo, el cual se evaluó en Bogotá, Colombia. A través de 4 casos de estudio, en esta sesión se revisarán temas relacionados con la transición de la niñez a la adolescencia para personas con discapacidad. Como aviso legal, los temas que se tratan en la sesión pueden ser sensibles y delicados, y la presentadora no provee servicios de terapia ni consejos legales. Ahora sí, dejemos la presentación en las manos de Mariana. Nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Luisa María Castillo y soy especialista de recursos para el programa de Connections California Transición a la Adultez. Este programa es una red central de información que está completamente en línea, disponible en inglés y en español, y está centrada en la planificación de la edad adulta para personas con cualquier tipo de discapacidad. Así que los invitamos a navegar nuestro sitio en su propio tiempo para aprender más sobre los diversos temas en relación a la edad adulta. El seminario web de hoy tiene como tema Pubertad, Sexualidad y Discapacidad, preocupaciones más comunes en preadolescentes. Como mencionamos, este evento forma parte de Connections California, proyecto de Parents Helping Parents. Y hoy como invitada especial tenemos a Mariana García Torres. Es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago. Mariana es colombiana y tiene una maestría en psicología. Ha trabajado y dirigido investigaciones en la educación de padres por más de 5 años y ha desarrollado un programa para padres de preadolescentes con autismo, el cual se evaluó en Bogotá, Colombia. A través de 4 estudios, en esta sesión se revisarán temas relacionados con la transición de la niñez a la adolescencia para personas con discapacidad. Y un aviso legal importante que nos gustaría mencionar, los temas que se tratan en la sesión de hoy pueden ser sensibles y delicados, y la presentadora no provee servicios de terapia ni consejos legales. Ahora sí vamos a dejar la presentación en las manos de Mariana, así que voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a darle acceso a Mariana. Listo, bueno, entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, Luisa, por permitirme pues estar acá y compartir con ustedes un poco el conocimiento que traigo para padres frente al tema de la pubertad y la sexualidad, que yo sé que es un tema complejo y es un tema que no muchos padres quieren tener esta conversación, pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo y de las investigaciones que es un tema muy necesario. Han mencionado la necesidad de saber de esto, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, eh, bueno, vamos a hablar un poco de todo, pero primero me gustaría, pues, como mostrarles la agenda del día de hoy. Entonces, em, como dijo Luisa, esta es una serie de charlas, entonces esta no es la única, son 3 y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de los objetivos de las charlas como tal, en total. Vamos a hablar de la sesión de hoy. Y pues voy a hablar un poquito más sobre de dónde sale toda esta investigación y pues un poquito más sobre mí, tal vez, para que les ayude a tener un poquito de contexto, ¿no? Entonces, pues como dijo Luisa, yo soy colombiana, pero vivo actualmente en Chicago y también trabajo aquí en Chicago y me gusta mucho trabajar con la comunidad latina, es mi pasión realmente
siempre trabajar en pro de educar, sobre todo a los padres de familia. Es una de las cosas que más me gusta hacer, es la educación de padres. Creo que los padres a veces, o los cuidadores en general, no se les da la educación que deberían, porque ellos son una parte muy importante de las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una prioridad, y no subestimar la capacidad de los padres que tienen para aprender y para enseñar también a sus hijos con discapacidad muchas cosas. Entonces, por eso estoy aquí, por eso ya llevo casi 7 años trabajando con familias latinas aquí en los Estados Unidos y pues también un poco en mi país, en Colombia. Entonces, como les dije, este tema es muy grande. Entonces, es importante aclarar que hoy no vamos a cubrir todo, ni hoy, ni en 3 días, ni en 8 días, ¿verdad? Es un tema inmenso. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas preocupaciones en general, pero hemos planeado 3 charlas. Estas charlas son secuenciales, es decir, necesitamos ver la primera para entender la segunda y para poder entender la tercera tenemos que ver la primera y la segunda. Entonces, eh, más o menos para que tengan presente, estas son las fechas en las que vamos a presentar. Igual Luisa también les ha mostrado la agenda y les mandará más recordatorios, pero no se preocupen si hoy les queda faltando un poco de información porque la idea es construir un poquito todo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta, lo recordaré también al final. em, ¿Y qué vamos a ver en estas 3 charlas, verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las preocupaciones generales de los padres de preadolescentes y adolescentes con discapacidad. Em, entonces, eso es como una recopilación de muchas preocupaciones que hemos escuchado de los padres. Vamos a hablar un poquito sobre los cambios que están pasando en sus hijos, o que ya pasaron sus hijos y qué representa esos cambios en una etapa tan compleja como es la adolescencia junto con la discapacidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo, eh, simplemente hablar de la adolescencia, que de por sí es una etapa muy compleja, pero cuando le sumamos las complejidades que puede traer la discapacidad, entonces se vuelve un poco más complejo para los padres para manejar. Entonces vamos a revisar un poquito de eso. El día 15, o sea, la segunda charla, vamos a hablar un poquito sobre el ABA, es decir, no vamos a entrar en una charla técnica, vamos a hablar un poquito cómo los padres pueden usar estas estrategias para apoyar a sus hijos en casa, en el diario vivir. Vamos a hablar un poquito de cómo está construida, digamos, cuáles son sus fundamentos y cómo los padres pueden aprenderla y aplicarla en casa. Y el día 29 de noviembre de este mes vamos a usar el conocimiento de hoy, las estrategias de ABA y otras estrategias, y las vamos a aplicar al tema de la sexualidad. Entonces, como ustedes ven, se va como construyendo para poder llegar a entender la sesión 3 con un poquito más de conceptos sobre qué está pasando y cómo podemos apoyar a nuestros hijos. Entonces, muy importante que estén en las 3 charlas para poder tener toda la información y el beneficio de toda la información. Como les dije, es muy importante, ya se construye una sobre otra, entonces es simplemente, voy a reiterarlo bastante porque realmente es el mejor beneficio es si atienden a las 3 charlas, ¿ok? Dicho eso, entonces voy a hablar un poquito del contexto de esta charla. Entonces, como dijo Luisa, durante el, el, el estudio que hice aquí en Chicago, eh, desarrollamos un programa para padres de preadolescentes con discapacidad que se llama Padres en Acción 2, porque el Padres en Acción 1 es para personas, para padres de niños con discapacidad, como un poco tratando el tema de digamos, la noticia de la discapacidad, cómo aprender las cosas básicas y cómo manejarlo, ¿verdad? Porque son 2 etapas diferentes. Pero cuando llegan a la adolescencia empiezan estos temas difíciles de manejar. En general, la adolescencia, como les digo, es una etapa muy compleja y todos lo sabemos, todos pasamos por ahí. Pero entonces vamos a hablar un poquito qué significa para mi hijo con discapacidad. Entonces, este programa consiste en un entrenamiento de 12 horas. Por eso les digo que hoy lo que vamos a hacer en estas 3 sesiones es un tercio, mucho menos de eso, de lo que tiene el programa como tal. Son 9 módulos y es un programa que se hace en persona, digamos, un entrenamiento como tal. Entonces, esta charla viene de ahí.
este programa como dije, lo llevé a Colombia y pues mostró una mejora en estas cuatro cosas para las familias, ¿verdad? Que es que aprenden un poco sobre el tema, la autoeficacia, que es sentirse que tengo confianza para usar las cosas que estoy aprendiendo, uso estrategias nuevas y siento un sentido de empoderamiento. Entonces el programa ha demostrado que tiene esto dentro de la forma como está hecho. Entonces esto es simplemente para mostrarles un ejemplo de este programa, de dónde viene la charla de las charlas que vamos a tener. Y ese es el grupo en Bogotá de las madres que participaron en uno de los grupos que tuvo el programa. Que es importante resaltar que estos padres aprendieron nuevos temas, como les digo, usaron nuevas estrategias y todo eso lo vamos a ver, bueno, un poquito. La comunicación con sus hijos mejoró y también eso lleva mucho más adelante a un poco más de independencia de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que la información que les vamos a ofrecer tiene digamos, una proyección mucho más allá de solo atender esta charla y por eso tratamos de hacerla lo más útil, porque en la manera en la que los padres se puedan educar y aplicar lo que estamos viendo, también sus hijos se van a beneficiar y al final creo que esa es el- la idea de todo esto y digamos, del trabajo que yo hago, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Entonces, los beneficios es que podamos abordar el tema de la sexualidad con un poco más de naturalidad, aprender estrategias nuevas para manejar estos temas, incrementar la confianza para abordar el tema, ¿verdad? Porque no es un tema fácil. Usar diferentes formas de comunicación y incrementar, como les digo, el empoderamiento de las familias y aprender estrategias como el ABA, que seguramente ustedes lo han escuchado y es la base de muchas terapias y cosas en general. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta serie de charlas? Entonces, vamos a revisar las preocupaciones más comunes, como les dije. Vamos a analizar un poco la forma de ver los comportamientos y qué comportamientos. Vamos a reflexionar un poco sobre las limitaciones culturales que tenemos sobre el tema de la sexualidad y la discapacidad, porque son dos temas complejos, dos temas que tienen unas creencias negativas o un estigma asociado, ¿verdad? Que nadie quiere hablar de esto. Vamos a llenar un poco los vacíos de conocimiento, aprender estrategias, normalizar algunos temas también y que se sientan ustedes en un espacio seguro también. Es decir, eh, por la naturaleza del tema a veces da como, como que yo no quiero hablar de esto, como que no quiero hacer esta pregunta, pero pues por favor siéntanse tranquilos y pues seguros de hacer las preguntas que tengan. Eh, en la medida de lo posible las contestaré porque es decir, es difícil responder persona por persona y caso por caso porque la idea es que esto es un conocimiento generalizado, pero también hay un chance al final de hacer de pronto un par de preguntas o dejarlos en un formulario que tengo si tienen alguna pregunta ya específica que podamos abordar en las siguientes dos sesiones. Entonces la idea es que puedan aprender algo nuevo en estas charlas y lo puedan practicar en casa. O ese es mi objetivo y esa es como la idea que yo tengo para el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones más comunes de los padres frente al tema de la sexualidad y de estos cambios, digamos, en esta etapa de la vida? Entonces, uno, los cambios del cuerpo, ¿verdad? Los cambios del cuerpo en el sentido que eh, para mucha gente son evidentes, pero tal vez para mi hijo está confundido porque no sé cómo explicarle qué es lo que está pasando en su cuerpo, ¿verdad? El tema de la privacidad, porque a veces los límites sociales de lo que es privado y que es público no son muy claros. Entonces, como padres hay que empezar esta conversación porque de lo contrario puede traer consecuencias y ha traído consecuencias para muchos padres. Entonces, como yo soy proactivo y ayudo y prevengo muchas situaciones frente a estos temas. Como les digo, los comportamientos en público. Entonces estamos hablando un poco como de la autoestimulación o como la masturbación, que es un tema que, mejor dicho, es que no hay charla que no toque el tema o que alguien tenga la pregunta. Y yo lo sé, es decir, es algo muy común por lo que les digo, porque esa idea de qué está privado y qué está público no está muy clara por el tema de la discapacidad. Independientemente de la discapacidad, unas más que otras, unas en un nivel más que otras, pero
pasa muy frecuente y muchos padres pues tienen el miedo como de, bueno, ¿yo qué hago en este caso, verdad? ¿Qué le digo? ¿Le digo? ¿No le digo? Entonces, es muy importante abordar esto también. Otra cosa muy importante es el abuso y la prevención del abuso, ¿verdad? Porque infortunadamente para las personas con discapacidad hay un chance mucho más alto de que sean víctimas de abuso. Por lo mismo, porque genuinamente no saben cómo abordar, cómo evitar, cómo entender señales de peligro, por decirlo así, porque no se les da esa guía porque hay muchas suposiciones detrás de eso, ¿no? Pero a mí, el que va a saber de sexualidad, ¿verdad? Igual tiene discapacidad. Y es un pensamiento que lo veo mucho en los padres y pues que queremos tal vez cambiar un poquito esa forma de ver algunas cosas sobre la sexualidad en la discapacidad, ¿verdad? El Internet, que hoy en día es una herramienta muy poderosa, pero también muy peligrosa, entonces vamos a hablar un poquito de eso, tocar a otras personas, ¿verdad? Esta etapa de la adolescencia, eh, o desde la adolescencia, digamos, empieza la curiosidad por otras personas, empezar a relacionarse, incluso antes, pero digamos que ahí es donde florece, se potencializa, digamos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y las preguntas más comunes son, ¿y cómo sé si mi hijo me entiende? Si me entiende lo que le estoy diciendo, igual para qué le hablo si no me entiende. Y es claro que le entiende, pero ¿cómo estoy hablando yo para que me entienda? Porque a veces le ponemos el tema, no, porque es esto de sexualidad y eso, seguro que tengo que hacerlo de una forma totalmente diferente y no necesariamente. Entonces vamos a hablar un poquito de qué estrategias usar para entablar estas conversaciones, em, cómo le hablo a mi hijo de estos temas y la pregunta a veces del millón es, ¿lo hablo, le hablo o lo ignoro o lo dejo pasar como si nada, como si yo no vi nada? Pero, ¿qué pasa si lo ignora, verdad? Ahí es donde pueden haber un poco de consecuencias. Entonces, digamos que esto es lo que va a cubrir un poquito las tres charlas en general. Entonces, vamos a hablar de todo esto un poquito y al final espero que puedan tener una respuesta a estas preguntas, eh, de pronto de una forma un poquito más concreta. Entonces, vamos a hablar primero de unos términos claves, ¿verdad? Y es la diferencia entre la pubertad y la adolescencia. ¿Cuál es la diferencia? Y esta diferencia es importante, y muchos padres no la tienen muy clara. ¿Y por qué es importante? Porque la pubertad son estos cambios físicos que hay en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo esto que permite que una persona se pueda reproducir y ahí es donde empezamos a ver los cambios físicos, el olor, el cabello graso, los vellos, todo esto, ¿verdad? Y la adolescencia ya es algo un poquito más abstracto, digamos, como más la parte emocional, social, como las relaciones, como todo esto, ¿verdad? Y son bastante diferentes, porque ¿qué pasa con la discapacidad? La pubertad pasa sí o sí, ¿verdad? Esto es algo que todos los seres humanos pasamos por esta etapa, pero por la discapacidad muchas veces, dependiendo cuál sea y el nivel, tal vez emocionalmente, socialmente, mentalmente no están preparados para entender qué es lo que está pasando con el cuerpo. Entonces ahí es donde necesitan tal vez un empujoncito para poder entender, porque esto puede generar mucha frustración, curiosidad, y ahí es donde se empiezan a pasar los límites de un lado a otro, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, pero todo esto se junta. Entonces, claro, es como una bomba física, emocional, mental, social, todo, y genera mucha confusión. Entonces, por eso a las personas con discapacidad hay que ayudarles un poco a entender qué es lo que está pasando y hacer ese trabajo que tal vez entiendo para los padres es muy difícil, que es sentarse, hablar de esto, sí, sí o sí. Y es algo que en nuestra cultura no es tan común, ¿verdad? O sea, todos estos temas, mm, por lo menos antes, mis padres o los de mi, digamos, generación, por decirlo así, y yo sé que de ahí para atrás no es muy común hablar de esto, o no se habla en sí, no se habla. Entonces, para las personas que tienen niños o niñas con discapacidad, pues aquí sí tocó hablar y sí tocó ponerse en la tarea por el bien de ellos. Entonces, como les digo, entonces la sexualidad es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Porque también los padres a veces me dicen, no, es que la sexualidad es tener sexo. No, no o sea, sí hace parte, pero no solamente es eso. Entonces nosotros casi siempre llevamos la sexualidad a el acto como tal,
pero es muchas cosas. La sexualidad empieza desde que somos bebés, desde que empezamos a conocer nuestro cuerpo, desde que empezamos a entender nuestro cuerpo, desde que desde cómo nos vestimos, cómo nos identificamos, temas como la orientación sexual, como los valores y creencias que tenemos sobre ser una mujer, ser un hombre, los cambios que pasan en el cuerpo, el embarazo, es decir, desde bebé, reconocer mi cuerpo hasta tener hijos y todo lo que hay entre eso, ¿verdad? Todo eso es parte, no más el hecho de bañarse, de todo eso hace parte de la sexualidad, ¿verdad? Es un concepto muy grande, entonces para muchos padres se reduce solamente al hecho de tener sexo y o sea, realmente es solo una partecita de muchas cosas y olvidamos lo demás, entonces es muy importante como tener conciencia, ok, no le tengamos tanto miedo a la sexualidad porque son muchas cosas y tal vez ofrecer un espacio seguro a sus hijos para hablar de tantas de estas cosas es supremamente importante, pero también hay que empezar por sentirse tranquilo y con confianza de hablar de esto. Entonces, este es un cuadro que ofrecemos en el programa y es simplemente para que ustedes traten de identificar en dónde está su hijo, ¿verdad? En qué etapa de la adolescencia está. Está al principio, en donde estamos viendo estos cambios en la pubertad, como les acabo de decir, qué ocurre físicamente, qué ocurre psicológicamente y qué ocurre socialmente. O ya tiene un poquito más adentro, que es como la media entre los 15 y 17 años, que es como esta etapa súper difícil, o más tardía que ya estamos haciendo esa transición a la adultez. Y como ustedes pueden darse cuenta, hay muchas cosas que va cambiando. Entonces, como padres, ¿en dónde está mi hijo? ¿En qué parte, verdad? Hay unos que presentan un poco más de conflictos familiares, hay otros que ya empiezan un poco los valores de la familia o el rechazo a la familia, no sé, o sea, esto es un espectro gigante, pero este cuadrito ayuda a los padres un poco a identificar, oh, mi hijo tiene esta edad, pero de pronto él ya se desarrolló físicamente, pero socialmente todavía está preocupado por los cambios del cuerpo. O entonces es importante también saber en dónde está su hijo y qué necesidades tiene su hijo frente a estos temas. Entonces, también esto es algo que me gusta hacer y Luisa les envió una hojita que es como una hojita de trabajo. Realmente esto la trabajamos en persona, pero pues yo siempre lo acompaño a estas charlas virtuales porque, bueno, algunos de ustedes de pronto pueden seguirlo o llenar las hojas para hacer este tipo de ejercicios como reflexionar, como llenar. Aquí y allá vamos a ver unos casos de estudio para orientar, digamos, la charla. Pero, por ejemplo, esto, eh, como latinos nosotros tenemos muchas creencias y muchos valores frente al tema, uno de la sexualidad, dos de la discapacidad, ¿verdad? Hay un estigma asociado, como les decía, y como sociedad a veces la sociedad es muy cruel, nuestra sociedad también es cruel frente a estos temas. Y por otro lado, también pueden estar un poco influenciados por nuestra religión y cómo las creencias que esto trae frente a la sexualidad y frente a la discapacidad pueden también orientar un poco esa parte cultural. Entonces, por eso puede ser, por muchas de estas, o la mezcla de mucho de esto, es difícil para nosotros como padres hablar de sexualidad y hablar de estos temas, porque es como, ay, no, pero es que eso no se habla, no, pero es que me da pena, pero es que, uy, no, es que de pronto estoy promoviendo que mi hijo haga estas cosas, pero digamos que en una mirada sensata y considerando el desarrollo de su hijo y cómo ellos, digamos que van a participar en una sociedad, es muy importante que nosotros nos sintamos tranquilos para poder hablar de esto primero. Y eso empieza por una reflexión. ¿Cuáles son estos aspectos difíciles para mí como padre frente a la discapacidad y la sexualidad? Y esto es simplemente un ejercicio de reflexión que lo pueden hacer en su casa o lo piensan o lo dejan pasar, pero ahí tienen la información por si les interesa, porque es muy importante pasar por porque si no pasamos esta primera etapa, es mucho más difícil lo que viene adelante, ¿verdad? Y después lo que viene y lo que viene y lo que viene. Entonces, si nosotros nos sentimos tranquilos como profesionales, como padres, como personas en la comunidad que trabajamos con discapacidad, pues es va a facilitar mucho más esas conversaciones. ¿Y qué mitos existen, verdad? Pero esto vamos a volver a los mitos un poquito más adelante. Pero por ahora esa reflexión es muy importante y se los dejo ahí para que lo tengan en mente. Entonces, como les digo, todo esto es un proceso muy largo y con los padres empezamos un proceso, nunca es tarde para empezar este proceso. Entonces, reflexionar es el número uno. Dos, educarse de cómo llevar este proceso, ¿verdad? Y eso estamos haciendo en estas charlas, conocer los conceptos básicos, que es importante
hacer un plan, ¿verdad? Eh, ¿Qué necesito? ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo abordo mi tema? ¿Cuándo y dónde? ¿Verdad? Empezar a... Es lo que dice acá es importante empezar temprano, pero nunca es tarde. Es decir, es mejor tarde que nunca. Entonces, no sé en dónde están sus hijos, no sé si tienen 2, 3, 10, 18, 25, pero nunca es tarde para abordar estos temas porque en realidad pasan y van a seguir pasando y es parte de la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, pues hay que tratarlo como cualquiera de los otros temas y involucrar a personas de su red de apoyo. Yo pongo aquí seres queridos, pero pues pueden ser personas de su red, es decir, en las personas en las que ustedes confían, con las que más o menos acompañan el proceso de sus hijos con sus discapacidades y todo lo que implica eso, porque yo sé que puede variar de persona a persona. Entonces, ¿cuál es su rol como padre en la transición, verdad? Es importante tenerlo claro. ¿Cuál es mi meta como padre con su hijo? ¿Qué quiero yo para esta transición, ya sea la transición de niño a preadolescente, adolescente o de adolescente a adulto? ¿Cuál es, qué hago yo? ¿Cómo lo puedo apoyar sin necesidad de controlar, verdad? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál cree que es su rol? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué piensa usted de la independencia? ¿Cómo la vemos? Porque vivir en Estados Unidos, pero manteniendo nuestra cultura, la independencia como que significa muchas cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente es irse a vivir solo y casarse y tener hijos. Eso es una forma de ser independiente, pero hay muchas otras formas de ser independiente que a veces nos cuesta un poquito soltar un poquito pequeñas cosas para nuestros hijos porque tendemos a controlar un poco o ser, de pronto no controlar, pero ser muy sobreprotectores. Entonces, ¿dónde está esa línea en la que yo permito que mi hijo sea independiente, pero también lo protejo, pero también lo dejo ser un poquito en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Pero para usted, ¿qué significa? Y cómo cree que puede apoyarlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, siempre es importante y siempre proponemos a los padres tener un plan de acción. Y uno es evaluar las necesidades de su hijo, como les dije ahorita con el cuadro. ¿Dónde está su hijo? Exactamente en qué situación frente a la sexualidad, ¿verdad? Mantengámoslo, que es el charla de hoy. ¿Qué necesita su hijo? ¿Qué ve usted que necesita? ¿Por qué está en esta charla y qué quiere aprender para apoyar a su hijo? Decida qué habilidad o destreza le va a enseñar. Bueno, vamos a ver estas nuevas habilidades y destrezas a través de este programa y buscará por apoyo y recursos que esperamos que al final de estas 3 charlas tengan alguna idea y empezar ese proceso y evaluar, es decir, ¿está funcionando, no está funcionando? ¿Cómo podría buscar más recursos? Entonces, volviendo a los mitos, ¿cuáles son algunos mitos que conocemos sobre el romance y la sexualidad y la discapacidad? ¿Verdad? Porque hay varios. Entonces, usted puede llenar la hojita también si la tiene ahí o si simplemente quiere pensar, pero aquí hay algunos que yo traigo porque hay cosas que sí es importante como hablarlos y de pronto que algunas familias reflexionan un poco sobre, uff, yo sí pensé que esto, por ejemplo, que son angelitos o niños eternos, es decir, que nunca se desarrollan, que nunca, he tenido familias que me dicen, no, doctora, es que yo pensé que porque mi hijo tenía discapacidad no se desarrolla, y esa es una de las más grandes y es una de las que primero hay que, digamos, cambiar esa mentalidad, porque sí se desarrollan y los coge por sorpresa, ¿verdad? Entonces, entender que el proceso biológico, los cambios, la pubertad, como lo hablamos, va a pasar, sí o sí. Ahora, dependiendo de algunas discapacidades del desarrollo, puede que algunos sean más tardes que otro, unos más temprano que otro, ¿verdad? Por ejemplo, las niñas con la menstruación y como esto, puede que varíen un poquito, pero no significa que no vaya a pasar. Que son hipersexuales o peligrosos, no necesariamente, y esto es una asociación cultural que hay frente a, por ejemplo, discapacidades como la esquizofrenia o que son como que no, mejor dicho, me va a atacar y no necesariamente, o sea, es un mito, ¿verdad? Entonces, no son así, ni son lo opuesto, que son asexuales, que como tiene discapacidad, no le gusta a nadie, no va a tener nunca sexo, no le interesa el sexo, que hay casos en los que no, o sea, de pronto no les interesa relacionarse con otras personas, claro, pero no necesariamente significa que su cuerpo no esté pasando por unos cambios importantes y esté generando estos impulsos, digamos, que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Que no son atractivos, eso nadie se va a fijar y no, o sea, todos somos atractivos y todos tenemos nuestras fortalezas que a unos les gustan más que a otros, ¿verdad? Pero no significa que no
mejor dicho, generalizar discapacidad, no, eso no, a nadie le gusta. Y que no necesitan educación sexual. Y esta es una de las más grandes y es una de las más difíciles de atacar, pero empieza por este tipo de charlas y este tipo de información. La educación sexual también es un campo grandísimo, y para llegar a hablar de esa educación sexual que ellos necesitan, tenemos que empezar por lo que vamos a hablar en esta serie, que es el cuerpo y empezar desde mi cuerpo y después cómo mi cuerpo interactúa con otras personas en la sociedad, ¿verdad? Y cómo respeto yo mi cuerpo y respeto el cuerpo de los demás. ¿Y por qué lo hablamos? Porque no es tan claro para algunas personas con discapacidad. Entonces, que es muy importante perder el miedo, ¿verdad? Perder el miedo a hablar de esto y por eso hacemos estas reflexiones, por eso hacemos estos, digamos, este ejercicio de los mitos para decir como, uy, bueno, de pronto yo, y es decir, no hay que sentirse mal por pensar esto, pero sí ser consciente y de pronto tomar una perspectiva un poquito diferente al respecto y decir como fue puchi, sí, yo tal vez pensé eso, pero bueno, vamos a cambiar un poco y vamos a analizar un poco mejor cómo puedo apoyar a mi hijo en este proceso. Y hablar también es muy importante hablar con ejemplos reales, como no hacerlo como un poco hipotético, porque como sabemos algunas discapacidades, lo hipotético no es tan claro, ¿verdad? Es como, entonces necesitamos hablar con cosas reales, con el lenguaje y las cosas como son. Y esto lo hablaremos un poco en la, en la sesión 3 hablaremos un poco del lenguaje y por qué es tan fundamental hablar con el lenguaje que es. Entonces, ¿cómo hablar? Ah, bueno, y aquí también lo menciono de todas maneras, que es cómo hablamos de estos temas. Y uno es la naturalidad. Entonces, a veces hablamos como con pena, ¿verdad? Como que, ay, yo no quiero, como, ¿qué pasa cuando yo hablo así? Que yo le transmito a mi hijo que es un tema del cual hay que tener pena. O sea, como ustedes le hablen a sus hijos o a sus hijas, dice mucho de lo que ese tema puede significar. Entonces, si yo hablo como que con duda, con pena, con alguna connotación negativa, ellos van a entender que el tema hay que hablarlo así. Y lo que queremos es hacerlo natural, ¿verdad? Hacerles entender que pues es parte de la vida del ser humano. El lenguaje apropiado porque es importante, porque como les decía, de algunas discapacidades que no reconocen como la metáfora o el nombrecito que diferente, es muy importante en muchos escenarios. Uno, porque deben aprender las partes del cuerpo como son, las funciones del cuerpo como son, y porque legalmente también es muy importante en casos que se han visto, es decir, uno nunca desea que las cosas lleguen tan lejos, pero en un caso en el que tengan que presentar algún tipo de denuncia o algo así, es importante que sepan qué parte del cuerpo fue alterado, fue tocado, bueno, lo que sea, porque o si no, eso pierde un poco digamos, de credibilidad, como por decirlo así. Como les digo, en la sesión 3 vamos a hablar de las estrategias para tener esta conversación del cuerpo, pero es importante tener en cuenta que es muy importante hablar con las palabras como son, con las funciones como son. Usar recursos, como les digo, los recursos los vamos a ir repartiendo en las sesiones, asegurándose que su hijo entienda. Entonces, esto también es otra cosa que los padres me dicen, pero es que tengo que crear algo diferente o algo así. Yo les digo, ¿ustedes cómo se comunican con sus hijos normalmente? Porque esto es lo que queremos llegar, que es un tema en el que puedo hablarle como hablo de hacer la tarea de la escuela o de cualquier otra cosa. Pero claro, está como dice, ay, pero no es un tema igual. Bueno, culturalmente le hemos puesto esa connotación, pero sí hay que hablarlo y comunicarse con ellos de la forma como se comunican, si su hijo es verbal o no es verbal, o si usa algún dispositivo de comunicación para apoyar eh, lo que necesiten, ¿verdad? Como les digo, en la sesión 3 vamos a hablar un poco más sobre estas estrategias de comunicación. Una de las formas que trabajamos con los padres es el uso de las preguntas, o sea, preguntándole a ellos sobre lo que le acaba de enseñar. Es la mejor forma de que usted sepa que está entendiendo lo que usted le quiere decir. Entonces, esa siempre va a ser una buena estrategia. O sea, y si a veces los padres pierden la paciencia porque dicen, no, pero expliqué una y otra.
bueno, si ya lleva muchas veces, de pronto ahí sí podemos intentar otra forma, pero preguntarles es asegurarse que usted le está enviando el mensaje correcto. Y el último punto es hacerlo constantemente. Esto no es de que usted hoy vaya y se siente con su hijo a hablar y nunca más lo tocó. Esto hay que hacerlo constantemente, frecuentemente. No es de una charla, no es de dos charlas, es de siempre recordarles e irlo haciendo constantemente. Entonces, vamos a empezar a ver unos casos son casos reales que yo he traído a la charla para orientar un poco hacia dónde vamos con todo esto. Entonces, hasta el momento simplemente hablamos un poco como el contexto, como lo general, como lo importante, lo que hay que considerar, y vamos a empezar, y en las hojitas de trabajo están los casos y entonces están estas tres columnas que dicen como cuáles son los retos de este escenario, cuáles son posibles soluciones que usted le daría y qué temas estamos para considerar. Y más abajo pues también unas notas. Puede tomar nota o puede tratar de llenar la hojita. eh, y vamos a empezar con el escenario número 1, que es de un niño que se llama Pedro. Y Pedro tiene 13 años y tiene una discapacidad del desarrollo. Y su madre entra al cuarto y le encuentra masturbándose. Y la madre le grita, no seas sucio, te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar. Entonces, la pregunta es, ¿qué está mal con esta situación y qué harían ustedes? Hoy en día, ¿qué harían ustedes? Porque, ¿qué queremos tocar? Para la columna 3, ¿qué temas para considerar acá? Entonces, ¿qué estamos viendo? Uno, la forma como la madre ve el acto de la masturbación, ¿verdad? Y como les digo, esto es algo que tiene una connotación altamente mm, compleja en la sexualidad como tal. Por en los circulitos de la reflexión vimos todo lo que puede influir, cómo veo yo como padre este acto, ¿verdad? Pero es un acto que es parte natural del ser humano. La pregunta es, ¿hasta dónde digamos, normal o hasta dónde es permitido o hasta dónde la frecuencia está permitida? Y ahí es donde se empieza a poner todo súper complejo. Porque, ¿qué es importante tener en cuenta? Uno, que es un acto natural, es decir, los seres humanos pasan por esta etapa. Dos, ¿cómo le enseño yo a mi hijo esto? ¿Cómo le digo como, eh, pues esto está bien, pero no tan bien? Dependiendo de los valores y las creencias que yo tenga en mi casa sobre el hecho, ¿verdad? Tiene 13 años, es decir, está en plena etapa de desarrollo, sus hormonas están volando. ¿Cómo le enseño yo que, que esto, por ejemplo, no se hace en público o que no se hace con la puerta abierta de su casa? Porque, claro, hay que llegar hasta ese punto. Hay que tratar de descifrar, ¿mi hijo entiende que esto se hace en privado o no tanto? Y ahí es donde ustedes tienen que pensar, ¿es este su caso? ¿Esto le está pasando a su hijo? Entonces, ¿dónde lo está haciendo? ¿Con qué frecuencia lo está haciendo? ¿Le he hablado yo o no le he hablado yo? Ahora, dos, la segunda parte de este escenario es la forma como la madre lo ve. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un caso digamos que la madre lo ve desde una perspectiva un poco más influenciada por la religión, ¿verdad? Y aquí yo no quiero generar controversia diciendo que la religión está bien o mal. La religión es la religión, son nuestras creencias. Pero como padre, ¿cómo ayudo yo a mi hijo a entender que este hecho lo puede llevar a tener problemas si lo hace en público? ¿Verdad? ¿Cómo como padre yo tengo en cuenta lo que yo creo y mis valores y mis creencias? ¿Verdad? Pero también ayudo a mi hijo. Entonces es un equilibrio difícil de tener y que podemos, es decir, que estas charlas ayudan a tener un poco esa conversación y esa reflexión y ese espacio como para decir, uff, sí, yo de verdad creo esto y me cuesta, ¿cómo puedo? Entonces, ¿verdad? Entonces, estos son los temas a considerar en esto. Cómo yo veo el acto y cómo entiendo que la masturbación es un tema, pues, natural del ser humano y cómo le explico a mi hijo que qué es y por qué le pasa, porque creo que, y lo que hemos visto con los talleres es que hay que llegar al punto de explicarles. Y lo que les digo, en la tercera sesión les voy a mandar unas estrategias, les voy a mandar unos videos y unas historias sociales que se llaman, que es una estrategia para que ellos también aprendan sobre esto
pero pues usted también tiene que abordar un poco la conversación, si este en particular es lo que le está pasando. Y madres me han preguntado como, ah, pero mi hija también, también se toca y no sé qué. Y yo digo, bueno, pero también a nosotras las mujeres, también hay una creencia que las mujeres, que eso solo lo hacen los hombres y está un poco errada porque las mujeres también tienen estos impulsos y también pues pueden, tal vez lo hacen con menos frecuencia, pero pues también es parte de conocerse, como de conocer su cuerpo y conocer eh, em, estos actos, digamos, o estas acciones que todos, digamos que pueden tener un objetivo diferente, pero sucede. Entonces, tengamos en cuenta, retomaremos este caso en el tercero con las estrategias y con una posible, pues no solución, porque, o sea, yo no aseguro que esto les va a cambiar absolutamente todo, pero sí lo podemos abordar, entender y tratar de manejar. ¿Ok? Entonces, aquí pueden llenar la hojita si quieren. Em, en estos casos que es importante no reaccionar tan de una vez. ¿Por qué? Porque puedo decir cosas que no son, puedo ofender a mi hijo, puedo transmitir lo que les decía, la forma como yo lo hablo tiene una connotación en la forma como ellos lo absorben. Entonces, si yo reacciono, lo grito, lo ofendo, le hago sentir muy mal, pues eso también puede tener una connotación un poco psicológica en su hijo. Entonces, es mejor parar, pensar, tomar aire y después yo sí actúo, ¿verdad? Y esto sirve para esto y para muchas cosas. Pero bueno, en este caso es muy importante no responder en el, o sea, yo sé que es difícil, pero tratar de no, ¿por qué? Porque puedo estar rompiendo un poco la confianza también con mi hijo, ¿verdad? Como que él no se sienta seguro, que él automáticamente piense que lo que está haciendo va a generar un disgusto terrible en ustedes, que él crea que entonces es algo prohibido y lo prohibido después genera más curiosidad y después puede generar un efecto contraproducente. Entonces, siempre recomendamos, ok, estamos viendo algo, pero no, en la medida de lo posible, no reaccionar en caliente, sino pensar un poco, respirar y ahí sí hablamos, tal vez abordamos el tema con naturalidad, con las herramientas que vamos a revisar. ¿Qué otros retos son importantes en la sexualidad? La higiene, pues que a su hijo le gusta o no le gusta bañarse, peinarse, lavarse el cabello. ¿Por qué es importante? Porque el cuerpo cambia y empezamos a oler a feo, a sacar grasa, bueno, la higiene lo sabemos que es muy importante, lavarse los dientes. Muchas discapacidades tienen temas de sensibilidad alta, entonces el cepillo de dientes no les gusta o lavarse el cabello, pero ¿cómo logramos em, reducir esto? Un caso de una mamá que tuvimos, al niño le gustaba meterse mucho tiempo en agua, o sea, dejaba la llave abierta porque el sentir del agua, o sea, le hacía sentir bastante bien, pero no duraba 10 minutos, duraba 20 minutos, media hora. Entonces, eso, por ejemplo, con estrategias puedes reducir y decirle, ok, vamos a bañarnos, pero no vamos a durar media hora, sino 5 minutos porque el agua también es importante y bueno. Entonces, hay casos de casos, unos por mucho, unos porque no. Por ejemplo, los hombres cuando empiezan a sacar la barba y todo eso, entonces el como el afeitarse, todo este tipo de cosas hay que ayudarles como a entender paso a paso cómo se hace, cómo se limpia, cómo se corta, cómo se peina, cómo se lava el cabello. Por ejemplo, la menstruación es muy importante que para las niñas, si hay niñas aquí, eh, pues indicarles uno que no se asusten con la sangre, que es un proceso natural, o sea, por más de que puede llegar a ser difícil, pero hay que explicarles el paso a paso y mostrarles tal vez con imágenes. La parte visual es muy importante para enseñar en personas con discapacidad en general para todo el mundo. O sea, es decir, entre más estímulos yo tenga y pueda, perdón, se me fue la palabra, obtener información, ya sea la parte visual, auditiva, eh, o los dos, entonces mucho mejor, ¿verdad? En lo que es público y privado ya lo hablamos un poquito, la autoestimulación o la masturbación, que está en el top, si no es el top, si no es el primero, es el segundo, de los temas que siempre los padres me vienen con esta preocupación y yo lo entiendo, es decir, porque el día que vaya mal se pueden meter en un problema muy complejo y casos hemos visto, entonces pues lo que queremos es prevenir.
Tocar y aproximarse a los demás. Esto pasa bastante seguido por la curiosidad que genera la adolescencia. Y es ese, digamos, en los hombres, esa curiosidad de, la mujer que vende los senos, como que, porque yo no? Y, ¿verdad? Si eso no se habla, eh, es muy probable que esa curiosidad lleve a que ellos tomen acción sobre otras personas y ahí sí que es un problema gravísimo. Muchas madres me dicen, es que él me toca a mí o me empieza a besar a mí. O sea, como que me coge y me da besos o me empieza a tocar. Y pues muchas madres me dicen, no, pero es que yo no sé, entonces yo me dejo. Entonces, ¿cómo trabajar con eso, verdad? Porque así usted sea la mamá, también tiene que enseñarle que, digamos, que sin el permiso de la otra persona no se puede tocar, especialmente en las zonas, digamos, privadas o íntimas. Em, entonces, en la sesión 3 vamos a hablar un poco de esto, la prevención de abuso también y la educación sexual la vamos a tocar brevemente, pero no es el enfoque de esta charla. Pero debo decir que la educación sexual empieza con lo que estamos hablando acá, que es la higiene, todo esto de tocar a otros, de entenderse a uno mismo. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los retos relacionados con la sexualidad. Hay muchos más, pero vamos a ir desglosando, hablando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que también existen estos deseos sexuales y la maduración, como les decía, estos cambios hormonales que a veces son esos impulsos y, por ejemplo, en los hombres lo vemos mucho más seguido como en temas como erecciones, como las emisiones nocturnas y pues la masturbación, como les digo. Pero esto también hay que enseñarles a ellos a entender qué es lo que está pasando, por qué me pasa eso y por qué, y qué hacer, como por ejemplo, si las sábanas amanecen, o sea, enseñarles también a ellos que, bueno, no pasa nada, simplemente cojo mis sábanas y las lavo. Pero, como les digo, veremos esto en la sesión 3 porque es que siempre me adelanto y se me acaba el tiempo de lo que tengo preparado para hoy. Y en las chicas, en las mujeres, en las niñas, en las preadolescentes, muy importante también entender lo que les digo, que también maduran sexualmente y incluye todo lo que es los vellos corporales, los senos, el flujo vaginal, la menstruación. Los exámenes ginecológicos son un tema delicado para trabajar con ellos por lo que implica, ¿verdad? Porque queremos, en temas de prevención de abuso, enseñamos mucho como el que nadie te, pero pues un examen ginecológico es un poco invasivo, entonces pero mamás me dicen, no, pero pues, ¿para qué? No, pues porque las mujeres al final también necesitamos hacernos este tipo de chequeos. ¿Y qué pasará en el futuro? Si usted no le enseña ahorita, pues su hija va a seguir creciendo y eventualmente lo va a necesitar. Y si no le enseñamos ahorita, si no la preparamos también en esta etapa o en la etapa en la que esté su hija, como les digo, nunca es tarde, pero entre más temprano mejor, pues eventualmente, porque yo sé que una de las preocupaciones de los padres es qué van a hacer cuando yo no esté, pero todo esto nos ayuda a prepararnos para esta parte de su vida, que es una parte importantísima que no podemos eliminar, es decir, siempre nos va a acompañar todo esto de la sexualidad, desde, como les digo, desde bebés hasta el día que uno se va. Entonces, todo esto a veces no hay que subestimarlo porque realmente lo que hace es ayudarle a sus hijos a prepararse para este aspecto de su vida, así como los preparamos para el trabajo, así como los preparamos para la educación o los preparamos para lo que sea, para cualquier otra cosa. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta y como padres, como llegar a esa conciencia de, oh, pues sí, mi hija tal. Uf, se me está pasando el tiempo súper rápido y todavía nos falta. Vamos a cubrir los escenarios y hablar un poquito sobre, al final, tal vez me va a pasar un par de minuticos. El escenario 2, Andrea tiene 13 años y ella tiene una discapacidad y ha presentado dificultades en la escuela. Sin embargo, hace unos días empezó a comportarse de manera inusual y le dijo a su madre que tenía mucho interés en un niño de su salón y que quería tener un novio. Y la maestra llamó a sus padres a contarles que ella ha tratado de tocar a este chico de una forma inapropiada. Entonces, nuevamente, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a trabajar el tema de el novio, el interés por el otro, el tocar a otros, ¿verdad? Y cómo apoyo a mi hijo o a mi hija a entender qué significa esa atracción para ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que la están sintiendo y por qué yo estoy tocando y eso, ¿verdad? Entonces es muy importante en este tipo de casos hablar sobre
ese respeto por los demás y lo que significa que a quién puedo tocar, dónde puedo tocar y cuándo, ¿verdad? Esto es súper difícil, eh, pero es muy importante enseñarlo. Entonces, este caso va un poco a esa atracción sobre que sucede en la adolescencia a otras personas, ese, si siento atracción, ¿puedo tocar o no puedo tocar? Si siento atracción, si yo quiero una novia, entonces asumo que mi amiga es mi novia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a entender un poquito esa diferencia? ¿Qué significa un amigo? ¿Qué significa un novio? Si en su caso llegan con, perdón, con este interés. Como les digo, la discapacidad es un espectro inmenso. Dentro de cada discapacidad y cada diagnóstico también es un espectro gigante. Cada caso es bien particular, cada caso es individual, pero puede haber un poquito de aquí y de allá de estas cositas. Entonces, pues vamos a revisarlas en general. Vamos a revisar un poco esto de los extraños, quiénes son extraños, cómo reconocer un extraño, porque eso es lo que nos ayuda un poco en la prevención del abuso, ¿verdad? ¿Qué hacer? Cómo enseñarle a su hijo quién se puede acercar, quién no. eh, Recordarle a su hijo sobre sus partes privadas, cuáles son, y las partes privadas de la otra persona también. Em, y vamos a hablar un poco de estrategias, un poco de cómo enseñarle a su hijo que no puede tocar a otras personas sin su permiso, pero él tampoco se debe dejar, o sea, no se debe dejar tocar de otras personas si él no quiere o ella no quiere. Entonces, pues vamos a hablar de esto nuevamente en la sesión 3. Muy importante siempre usted estar atento a los cambios que pueda tener. ¿Qué pasa en el caso de Andrea? Que dice se está comportando diferente. El comportamiento habla y eso lo veremos en la segunda sesión. Vamos a hablar un poco del comportamiento, que es un comportamiento difícil, cómo lo observo yo y cómo entiendo si esos comportamientos, ¿qué me están diciendo esos comportamientos? Porque a veces creemos que solo es un berrinche, que solo es un ataque de algo y muchas veces nos están diciendo algo, especialmente si su hijo no es verbal o no es tan verbal o, o dependiendo cómo sea, pero la comunicación del comportamiento es supremamente importante. Entonces eso lo revisaremos en la sesión 2 cuando hablemos del ABA, que es la terapia del comportamiento, para también enseñarle a ustedes un poco a entender esos comportamientos y cómo podrían tal vez identificar qué genera estos cambios en sus comportamientos o en sus emociones. El tercer escenario va un poco en la protección del abuso, ¿verdad? Entonces, esto es si usted lleva a su hija a un programa de verano, pero no conoce al entrenador ni a los compañeros. Entonces, ¿cómo preparamos a su hija o a su hijo para que se puedan cuidar? ¿Cómo enseñarles señales o banderas rojas, como decimos, para que tal vez tengan cuidado? Y cómo también hacer para que ellos me puedan contar si algo está pasando, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que pasa, que no dicen nada hasta que esto escala y se puede volver en un problema muy grande. Entonces, cómo abordar ese tema, cómo generar estos espacios seguros eh, de, de, de comunicación. Y parte de esto es tratar de enseñarles a identificar quiénes son extraños de confianza y quiénes son extraños peligrosos, ¿verdad? Entonces, hay unas estrategias que pues les voy a compartir y que tal vez les puedan servir. Como les digo, evidentemente lo ideal es hacer esto en el salón y en práctica, pero bueno, haremos lo que mejor podamos a través de estas charlas virtuales. Hablamos un poco del consentimiento, ¿verdad? Esto ya empieza a escalar un poquito, ¿verdad? Ya empieza la complejidad. Como les digo, no sé en dónde están sus hijos, pero toda esta información es importante dependiendo de dónde estén, porque siempre es importante recordarles quién, cómo y dónde lo pueden tocar y a quién, cómo y dónde pueden tocar. La importancia, no necesariamente la palabra consentimiento, porque esa palabra puede ser muy compleja, pero como el entender quién, cuando dices sí, cuando dices no, y normalmente es un no, ¿verdad? No queremos que nadie los toque ni los abuse. Pero bueno, ellos también como entender un poco eso. Vamos a hablar un poco de las relaciones, que es una novia, que es un novio, un amigo. Igual el próximo año también tenemos pensado hacer unas charlas sobre esto, entonces lo tocaremos brevemente, pero también lo menciono aquí porque esto es un tema bastante común, sobre todo ya estamos hablando un poquito más adelante. em, Tal vez en la adolescencia media o ya en un poquito más la transición, a pesar de que
eso no exime a los más chiquitos de que también puedan tener esta curiosidad. Entonces, cómo diferenciar, cómo manejar la ansiedad al respecto y cómo enseñarles a no ser tan controladores porque pueden llegar a ese nivel. Y como les digo, un poco de la educación sexual. La educación sexual es un proceso tanto para ustedes como para ellos. El proceso empieza con las charlas que estamos haciendo hoy sobre lo más básico. También hay, estuve revisando estos días las investigaciones y no cambian con el tiempo mientras yo he leído y he leído. Y es, el Internet es el número uno de los, digamos, como la forma en donde ellos encuentran la información. Entonces, ¿por qué es importante que los padres se apropien de esta información? Porque, o sea, ustedes son las personas más cercanas, ustedes son los maestros de chiquitos, ustedes están ahí todo el tiempo. Si ustedes no les enseñan esto, ellos lo van a aprender en otro lado con seguridad. Y como dicen las investigaciones, en Internet hoy en día es donde más hay más búsquedas y por ahí estaba mirando también que Instagram es de las, digamos, las plataformas que más eh, consultan, digamos, hoy en día, ¿no? Hoy en día en el 2023, seguramente antes eran otras, pero dependiendo de la edad en la que esté su hijo, pues puede que también las redes sociales que hoy en día existen puedan influir un poco en donde encuentran la información, pero todo esto a decir, háganlo ustedes porque si no lo van a aprender de otro lado y lo pueden aprender muy mal, o puede ser a través de situaciones que Dios no lo quiera, sean muy complejas, entonces también pueden malinterpretar o pueden generar muchas confusiones. Por eso es importante que cuando vean películas y vean escenas, si están viendo con sus hijos, explicarles en el momento, no hacer oídos sordos y como que, ups, nadie vio nada, sino tal vez aprovechar esas oportunidades para hablar un poco del tema. La sexualidad no es algo vergonzoso, o sea, es algo que queremos quitarle un poquito ese estigma y tampoco es un tema con el que se habla con alguien que uno recién conoce. Entonces, todo hay que contextualizarlo, el cómo y el cuándo se dicen estas cosas. Como les digo, no es que vayan esta noche así como de la nada, como, bueno, vamos a hablar de sexualidad. No, o sea, tampoco, porque pues también los pueden como abrumar, como hacerlos sentir un poco como, uy, pero mis papás, ¿qué? Entonces, es como encontrar ese momento adecuado para hablar de eso. Y como les digo, yo sé que les puede quedar faltando información, pero las trataremos de abordar eh, en, en estas tres charlas o las dos que nos quedan, porque esta ya se nos va a acabar. Es un proceso natural, no esperar a que tengan 18, pero como les digo, si tienen 18 está bien, nunca es tarde, pero ¿qué pasa? Entre más temprano, más se puede llegar a prevenir uno, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Y esto suena súper dramático, pero si se los digo es porque pasa y porque lo hemos visto y porque justo lo preventivo es muchísimo mejor. Entonces, todo esto hay que empezarlo a hablar, hay que reducir las probabilidades de todo esto. Y pues, para los padres que a veces me preguntan que si les prohíben tener pareja, no, lo que yo digo es, yo no, como les digo, yo no quiero venir aquí a decir qué es lo correcto o lo incorrecto, yo solo les doy consejos y digamos, tips basados en lo que dice la investigación, en lo que he visto en estos años de experiencia, pero no es conveniente prohibir. La prohibición genera más ganas de hacer las cosas, sobre todo por la edad en la que están, en la adolescencia. La discapacidad no elimina la adolescencia y muchas veces la línea entre o es la discapacidad o es que está en una etapa de adolescente difícil es muy difícil de entender. Entonces hay que considerarlo todo, contextualizarlo todo, pero normalmente prohibir las cosas no es lo mejor. El último escenario, brevemente, trata sobre las preocupaciones y los riesgos que tiene el Internet. Entonces, este es el caso de Juan Esteban. Él tiene autismo y dice que no tiene amigos, pero de repente él empezó a llorar mucho y se sentía que le decía que sus amigos le estaban diciendo cosas feas por internet porque él puso una foto. Entonces aquí vamos a atacar un poco el tema del bullying. El bullying que hoy en día en las redes sociales es complejo y cómo enseñarle a ellos que no todo el que está al otro lado de un computador es una persona para fiar, entender estas señales. Y por ejemplo, aquí dice que un día les pidió una cantidad inusual de dinero porque su amigo especial necesitaba ayuda. Entonces, un poquito a las estafas y a cómo entender estas banderas rojas, ¿verdad?
Esto lo puedo repetir la otra sesión, que son como, esto se los voy a enviar también, que son como importantes para padres, cosas importantes para tener en cuenta, entonces educación a familia, apoyos de transporte, pero bueno, esto lo podemos hablar porque ya se nos pasó el tiempo y también un poco mirando al futuro, el tema de hablarles sobre sus derechos también, como hacer un ejercicio, esto es un ejercicio que tiene el manual del programa que hacemos y es como sentarse con su hijo y con ellos tratar de llenar estas cajitas y de pronto no explicarles para entender un poco ellos qué están viendo, cómo ven su vida y cómo la proyectan, ¿verdad? Porque eventualmente van a crecer y algo de esto van a no tienen que tener todo, pero eh, como padres es importante entender cómo ellos están percibiendo la vida y cómo yo los puedo apoyar en todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenía para el día de hoy. Creo que hay unas preguntas, no sé si Luisa tenemos un poquito de tiempo porque sí se me corrió un poquito, pero No, claro que sí. Claro que sí. Muchas, muchas gracias a Mariana por tu presentación. Sin duda es mucha información, ¿verdad? Pero por ujú, eso la importancia de que como familias vengan a las 3 sesiones, a las 3 charlas de esta serie.